Ya son los últimos tópicos estos de la clase, para que ya pongamos fecha de examen. Habíamos comentado lo que era el área entre dos curvas en general. Y aquí no se necesita, bueno, ¿y por qué estoy trabado? Voy a hacer colores, voy a borrar estos colores. No se necesita que la región esté sobre el eje X, debajo del eje X, ya no interesa para nada. Todo sale solo. Supóngase que estas eran las curvas. Esto ya lo había dicho. Esto es una función f en X. Decía que también se puede integrar en Y, pero hay que hacerlo por partes. Llamémosle a esto G. También de X. Que en el fondo ambas son Y. Son dos Y las que me dan. Lo que habíamos dicho antes. Quiero comentar eso. Supóngase que quiero calcular esta área, esta región nada más. Ni siquiera puse los ejes porque no los necesito. Lo que sí es cierto es que los rectángulos representativos sí tengo que tener una idea de ellos. Es decir, estoy trabajando solo con verticales. Estoy tomando este como muestra. Este es el que voy a desplazar sobre la región. Desde donde empieza contactando los puntos de la región hasta donde termina. Es claro que para estos casos siempre se necesita la intersección entre las curvas. Vamos a ver si cambiamos este puntero. Esta intersección la necesito. Además, el eje X, ¿para qué me serviría? Es como un referencial. Imagínense que el eje X está aquí, ¿ves? Supóngase que este es el eje X. Entonces, necesitamos de este corte la primera componente, porque el rectángulo se va a mover de manera vertical, más o menos así, ¿ves? Ese rectángulo se movería desde este punto visto en X, porque recuerde que hay que hablar de un diferencial en X, en general, de dónde a dónde se mueve, y terminaría aquí, ¿ves? En otras palabras, de estos puntos que hay que encontrarlos, si mi integral va a ser con rectángulos verticales, lo que necesito son las primeras componentes de sus pares ordenados para saber de dónde a dónde me movería horizontalmente. Eso reflejado sobre el eje X. No necesito que la función esté o la superficie está sobre o bajo el eje X, no me interesa. Pero sí necesito estar claro cómo voy a hacer un rectángulo más largo. Mire este rectángulo. Se movería desde aquí, es decir, desde el inicio, desde este punto, hasta aquel punto. Eso tocaría la región. Lo que pasa es que uno lo mueve sobre la región nada más en forma intuitiva. Pero claro, ese movimiento tengo que verlo sobre el eje X, ya sea que el eje X esté arriba, abajo, o de cualquier lugar. A eso nos referíamos. Entonces, a estos puntos le vamos a llamar intersección. Bueno, ¿por qué me salen estas cosas? A este punto le vamos a llamar intersección entre curvas. ¿Cómo se encuentran? Entre curvas. Ponga ahí la anotación. Intersección entre curvas o entre curvas. Es decir, ¿cómo se encuentran esto? ¿Y qué tal si las intersecciones fueran un montón? Eso es fácil. ¿Por qué? Mire de dónde sale lo que vamos a poner. En el fondo, si tuviéramos, este es para explicar nada más. Si tuviéramos el eje Y en algún lugar, si tuviéramos el eje Y, note usted que en estos puntos reflejados sobre el eje Y, voy a hablar de este, las Y tanto de la F como de la G son la misma. Cuando pasa por este punto, ahí coinciden las dos curvas. Entonces, Y debe ser igual a Y. Es decir, que las intersecciones se obtienen por igualación. Es decir, que se igualan las funciones, pues. Mire, solo en esos puntos de corte, así se encuentran las intersecciones entre curvas, igualando las curvas, porque en este lugar la Y de lo que está en negro está aquí, y la Y de lo que está en rojo está ahí. Aquí no, aquí el Y sería más grande que el Y que está de abajo. El Y de aquí y el Y de esta no son los mismos, son diferentes, pero en los puntos de intersección las imágenes coinciden. En este punto también, allá va a estar la Y reflejada, ¿ves? La Y de la gráfica en color negro que se llama F y la que está en rojo reflejada sobre el eje Y en ese punto van a ser las mismas. Entonces vamos a poner esa teoría. Escriba, para obtener o para hallar la intersección entre curvas, se igualan sus imágenes y se resuelve para la variable. Se igualan sus imágenes y se resuelve para la variable. En este caso voy a poner aquí resolver para X. Resolver. Es una ecuación, pues. X.
Ya vamos a ver un ejercicio de lo que están aquí. Porque entonces tenemos eso. No olviden que siempre que querramos encontrar intersecciones, pues igualamos. Borro esto, borro eso. Ya lo tenemos. Voy a volver a poner las gráficas ya a ojo de buen cubero. Imagínense que esta es una curva. Imagínense que esta es la otra. Y quiero encontrar esta región. Ahora ya sé que voy a necesitar las primeras componentes de estos puntos, ¿no? Imagínense que esas primeras componentes, ya para explicar lo que está a la izquierda, que ya lo vimos, pero quiero mostrarlo por última vez. Mire, para mostrar lo que está a la izquierda, imagínense que la primera componente de este punto allá es A. Vaya, qué barbaridad. Y la primera componente de este punto es B. Mi rectángulo representativo en color rojo y delgadito, hagámoslo, no lo hagamos tan ancho, se movería sobre esa curva, ese rectángulo vertical, desde este punto en verde, que sería desde A, lo empezaría a desplazar en forma imaginaria sobre la región hasta que deje de tocar un punto interior. El último punto lo tocaría aquí. Esa es la integral desde A hasta B. Ahí van los rectángulos. Si usted lo quiere ir viendo. Eso es lo que está dicho aquí. El rectángulo se moverá verticalmente desde el punto A donde inicia ese corte hasta donde está el segundo corte. Esa es la región acotada. ¿De quién? Esta debería ser la altura de ese rectángulo. Esta vez ya no se calcula porque la altura se miraría aquí, ¿eh? De la función más alta es un diferencial en Y. Del Y mayor menos el Y menor. ¿Por qué se hace así? Para no usar barras. Si no importa el orden, entonces cuando el Y chiquito sea el minuendo y el otro sustrayendo barra negativo, me va a tocar poner barra. Para evitar esas barras, entonces se resta siempre la función superior menos la función inferior. Aquí estamos entendiendo que la función superior es G. En esta curva, esta sería G, de acuerdo a la integral que tienen planteada aquí. Y la que estaría por debajo sería F, sería esta F de X. Entonces, a eso se refiere la resta de esas dos funciones ahí. Es un diferencial y para no usar barra se usa siempre la que está arriba menos la que está abajo. Y esta sería la base del rectángulo. Terminó el trabajo con lo último que teníamos pendiente. Lo único nuevo aquí es, con respecto a lo que habíamos hecho, es que no va a encontrar intersectos en X, porque ante las curvas nuestras, las integrales que encontrábamos, eran integrales limitadas por el eje X, de repente la curva era así, ¿ves? Entonces necesitaba encontrar estos puntos, porque aquí está la región acotada, pues, y aquí hay otra, ¿ves? Eso me obligaba a conocer estos puntos, con la única diferencia, en realidad lo que estamos haciendo es lo mismo, demuestro cuál es la única diferencia. La única diferencia es que esta se llamaba f de x, y este es un y, como antes. Y la otra, esta es la que llamarían g de x, lo que pasa que es y, ¿verdad? Esta sería la tal g de x que lo estaba mostrando en la teoría, pero esta vez, como es una recta horizontal, es igual a 0, por eso no se escribe. Y aquí el rectángulo representativo, mire que este es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo que estamos haciendo actualmente. Aquí el rectángulo movería de este punto, que sería un IX, más me estoy en la teoría para que se entienda que en los ejercicios, este sería otro IX, pero es la intersección entre las dos curvas. Por casualidad, por ser este eje X, es que son IX, pero en realidad es intersección entre curvas. Mire, entonces, este rectángulo se movería desde este punto hasta este punto. Este punto lo debería calcular y de proyectarlo sobre el eje X, pero ya está en el eje X. Por eso es que se toman los intersectos en X. Y no solo eso, ¿cómo se haría? Igualar una Y a la otra Y, es decir, igualar las curvas. Una curva es F, pongámosla. Y la otra curva es G, pero esa G es igual a 0, entonces aquí pondría 0. De aquí viene que por qué en los casos anteriores 1 y 2, que no deberían ni verlos mencionados, es igual a 0. ¿Por qué? Porque una curva es G igual a 0, pues. Siempre va a ser 0, y la otra no, es una F cualquiera. De aquí viene el protocolo de que se calculan los intersectos en X, pero no es nada más ni nada menos que esto mismo, con la diferencia que la función que está arriba es F, digamos en este caso es G, y la otra va a ser 0, pues. Entonces solo se pondría G de X.
si está arriba, si está debajo. Entonces, noten que este caso de los intersectos en X, caso 1 y caso 2, cae perfectamente en esto de aquí. La diferencia es que la función sustraendo va a ser 0. Y por eso nos quedará solo la función. Ya no repito más eso entonces. Quedamos, y vea usted la generalidad. Nos quedamos entonces con esta. Vamos a ver un par de ejemplos para que vayamos saliendo. Primero que estén resueltos y luego agarramos unos que tengamos que hacer todo. Así, dice calcular el área del recinto limitado por la parábola. Vamos a ir analizando eso. Creo que todos sabemos graficar parábola. Esta es una parábola cóncava hacia arriba que tiene el vértice en 2. Por ahí tenemos que verlo. Si no, hace el protocolo de gráfica. Está aquí, ¿ven? 2. Abre hacia arriba. Pero además, y la recta que pasa por el punto menos 1, 0 y 1, 4. Me toca graficar estas dos curvas para saber la región que se acota y para saber qué es lo que voy a encontrar para los límites de integración. Entonces, aquí lo que hacen ellos es graficar las dos funciones, como estamos viendo aquí. Y además, el área acotada sería esta, ¿ven? Muy claramente definida, pero si tomo un rectángulo vertical, que normalmente debería ser imaginario, pero para ustedes no debe ser imaginario en este momento, está aprendiendo. Yo lo pondría así y lo movería verticalmente desde este punto, si quiere lo desplazo hacia arriba, pero tendría que imaginármelo en un desplazamiento sobre el eje de las X, es decir, que lo desplazaría desde este punto, si el eje X lo subiera, hasta la primera componente de este que me va a tocar encontrar, que no lo tengo. Este punto me interesa, ¿ves? Y lo que necesito es la primera componente de él, el rectángulo se moverá entonces desde ese punto que se ve que es 0 hasta este punto por encontrar. Con eso voy a empezar. Primero la gráfica, ojo, primero grafique y después vaya a la intersección entre curvas. Entonces pongamos un proceso, pasos. Damos los pasitos. Concentrados en esto, porque esto es lo único que falta. 1, ¿estamos? Graficar las curvas. Graficar. Tiene métodos de gráfica incluso de cálculo 1. Si lo de 110 no le ajusta, utiliza lo que ya vimos. Derivadas, análisis de signos, primera derivada, segunda derivada, máximos, mínimos, puntos de inflexión, lo que usted quiera. Tiene un montón. Graficar curvas. Pueden ser más de una. Las curvas no necesariamente va a ser una. Curvas. Todas las que sean las que le den. 2. Hallar la intersección entre las curvas para obtener los límites de integración. Intersección entre curva para límites de integración. 3. Plantear una o más integrales. Plantear. Le toca a usted todo. Plantear una o más integrales que representen el área de la región. Que representen el área de la región acotada por esas curvas. Por eso necesita la gráfica. Si no la hace usted, ¿cómo va a saber dónde está la región? Acotada por las curvas. 4. Si se pidiera calcular las integrales. Es decir, que si pidieran el área, ¿verdad? Algunas veces les van a decir que las dejen planteadas nada más. Calcular integral o integrales definidas del paso 3. Porque toca plantear todo. Pone bueno. Buenísimo, diría yo. Muy, pero muy bueno. Aquí tengo todos los pasos. Hemos terminado. Lo dejo a grandes rasgos, graficar las curvas. Aquí está, graficado. Hallar los puntos de intersección. Eso lo están encontrando aquí. Ya vamos a ver por qué. Aquí lo están encontrando. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que están haciendo? Pero aquí debería, esto, lo que está aquí, debería ser la idea de encontrar esos puntos. No sé si lo están haciendo en esto o más abajo. Ya lo vamos a examinar. Si no tengo esos puntos, no voy a saber de dónde a dónde se mueve el rectángulo esta vez. Se movería hasta aquí, ¿ves? Todo esto sería el movimiento, pero sobre la superficie, no más que proyectado sobre el eje de las X. Las primeras componentes no voy a ocupar porque la integral está planteada en X. Planteada en X significa esto.
Ahora, si está planteado en Y, entonces el rectángulo se mueve de manera horizontal. Eso va a ser el caso que viene, que faltaría. Si yo estoy teniendo y tomo diferenciales con respecto a Y, inmediatamente la idea es que el rectángulo ya no se movería de manera vertical, se movería de manera horizontal. Empezaría de aquí para la región y terminaría allá, ¿ves? Es decir, que también se puede hacer eso. El rectángulo empezaría desde Y igual a 0 hasta Y igual parece 6 allá. No estoy seguro si la integral fuera horizontal, si el rectángulo representativo fuera horizontal, pero eso lo dejamos para después. Solo le adelanté en la última clase que aquí la altura se llama d de y y la base no. En este que estamos nosotros planteando, estamos diciendo que la base se va a llamar d de x, quiere decir que las funciones van a estar en x y los límites de integración van a ser vistos sobre el eje de las x. Apunte eso. Digamos, quito eso y lo borro para que miremos el desarrollo del ejercicio. Ahora sí, ya entramos en materia. Primero es que tenemos las gráficas por las hipótesis. Voy a mostrarlo otra vez. Todos sabemos que esta es una parábola, pueden contar el vértice, intersecta en Y. Ahora, esto no es una curva. Estos son dos puntos, pero nosotros sabemos por teoría de 110 teoremas que una recta, para graficar una recta es suficiente con tener dos puntos diferentes. Uno es -1, que está por aquí para X, más o menos por allá, y el otro es 4, que sería este. El otro es 4. Con eso graficamos. Ya está graficado. Las curvas están graficadas y la región acotada es visible. Pero ahora necesito calcular los puntos de intersección. Por lo tanto, necesito Y, las dos curvas escritas como Y, con variables para igualar. Una de ellas ya es dada. Esta no es problema, que es la que está en rojo. Esta es la parábola. Esta ya viene la curva explícita. Pero en la otra no me dan ninguna curva. Le toca hallarla a usted. Lo que sí sabe es que es una ecuación lineal y la gráfica es una recta y habrá que encontrar entonces la ecuación de la recta. ¿Cómo la encontraba? Pues si yo sé que esa es una recta, empezaría con la pendiente. La pendiente la puede encontrar como tengo dos puntos con el diferencial en Y. Vea con esto. Aquí no le dieron las dos curvas. Una le toca encontrarla a usted. Diferencial en X. Luego aplico la fórmula punto pendiente. ¿Cómo se calculaba eso? Pues lo podemos hacer así, pues. M. Aquí le toca trabajar. Diferencial en Y sobre diferencial en X. ¿Cómo lo voy a hacer? Si quiere para allá, ¿ve? 4 menos 0. Es decir, sería el diferencial en Y. Eso es 4. Y luego para allá, 1 más 1, que es 2. Y eso me debería dar 2. Por lo tanto, yo digo la pendiente 2, que es la que está aquí, ¿ve? Pero ahora voy por la ecuación. Y menos Y sub 0, que usted es experto en esto ya, igual a M, X menos X sub 0, que es la ecuación de una recta. Es decir, no le regalaron todo. Aquí lo mandaron a trabajar. Ojo con eso. Hay que estar atento. Y uso uno cualquiera. Voy a usar este primero porque me gusta por el 0 que tiene ahí. Y menos 0 es 0. Perdón, es Y. Y luego me quedaría M, que es 2, por X menos X sub 0, pero este X es 1, entonces más 1. Más 1. Y voy a cambiar el M porque puse M y no debería ponerlo, ya lo tengo. Este se miraría como 2. Vean el trabajo. Aquí lo hacen de un solo ello. Quiere decir que la ecuación al final de esa recta es 2X más 2. Tengo las dos curvas visibles. Esto que está aquí es el trabajo de la ecuación de la recta. Hasta ese momento sabe cuál es la ecuación de esta, ¿eh? Pero su trabajo no era solo la ecuación, son estas intersecciones. Esta es que es explícita, pero la vamos a calcular. ¿Cómo que es lo que necesito ahora? Me tocó trabajar. 2X más 2 es esta, porque me tocó buscar, no porque me la dieron, me tocó a mí jugar. Ahora voy por la intersección entre curvas. Le puedo poner esta notación. ¿Cómo se obtiene? Igualándolas. Las Y deben ser igual a Y. Y esta Y son estas que están aquí. Las voy a igualar. Una de ellas se llama X cuadrado más 2 y la otra se llama 2X más 2. Resuelve esa ecuación y tendrá usted los valores de X. Claro, le van a dar 2. Pues aquí miro que hay dos cortes. Uno se ve claramente que es en X igual a 0. El otro no. Estos dos se van a cancelar y me queda que X cuadrado menos 2X es igual a 0, que por supuesto es factorizable. Me da X igual a 0, como lo estoy viendo en la gráfica.
y el otro x que no sabía cuál era me da 2. Y aquí tengo entonces los puntos en el eje X. Los del eje Y no me interesan. Ni siquiera voy a ver el eje Y. Entonces, este que está aquí, su primera componente, color verde, su primera componente allá, visto abajo, punteado, yo lo voy a hacer continuo. Ya sé, no me lo están diciendo, ni estoy adivinando. Si adivina puede tener 0 porque va a estar malo eso. Es 2. Entonces mi rectángulo se movería desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Ese es lo primerito. Empiezo a plantear la integral. Si es la integral la que quiero, me movería este rectángulo de 0 a 2. La base de ese rectángulo sé que es un diferencial en x porque es vertical. Las funciones tienen que estar en x. Esta ya está en x, ¿ve? Si quiere, esta es la bendita f de x. En x. Y la otra podría ser, o al revés, no importa cómo las nombres esta vez, es la g de x. Ya vienen en x. Podría venir una trampa que una de estas venga en y y la otra en x, para ver qué hace usted. Entonces, si va a tomar rectángulos verticales, nunca olvidemos que las funciones tienen que estar en x. Pero mi rectángulo representativo, que lo voy a dibujar por una vez más, lo voy a poner aquí pequeñito si quiere, es este. La base ya la tengo aquí. La altura, la función de arriba, que se llama 2x más 1, que es la recta, menos la función de abajo, que es la que está en rojo. Esas funciones no van a cambiar desde que el momento que empiezo con el rectángulo hasta que termino en su último punto. Es decir, si yo muevo el rectángulo de 0 a 2, ese rectángulo, la función que está arriba, es la misma siempre. Y la que está abajo es la misma. Por lo tanto, con una sola integral se resuelve. Excepto que debería poner primero la ecuación lineal, que sería 2x. Vamos. 2x más 2, esa es la que está arriba. Y le debo restar, voy a quitar el diferencial que me quedó muy pegado ahí. Ver. Después lo pongo. Este sería el equivalente a la altura de la curva. ¿Quién es la otra? Pues la que está abajo es la parábola y su ecuación es x cuadrado más 2. Pongo paréntesis, que es toda la función, más 2. Esa sería la altura, pero hay que ponerlo bien. Entonces le pongo corchetes a esto desde aquí hasta allá. Esa es la altura. Y la base ya sabía que era el de dx. Esta es la integral que voy a simplificar un poco. Lo voy a poner aquí a la izquierda, de 0 a 2. Eso es lo único. Y voy a operar. Cuando multiplique este 2, se va a ir con este 2. Este x cuadrado pasará a ser negativo. Aquí no tiene que preocuparse que está debajo de la x cuadrada, eso no me sirve para nada. Más 2x. O lo pongo 2x menos x cuadrado. Y todo esto diferencial en x. Esta sería la integral que me calcula el área de esa superficie. Le pongo área. Si quiero lo puedo escribir elegante. No está obligado, pero lo puedo poner elegantísimo. ¿Qué es eso de elegantísimo? Que primero se ponen los términos positivos y después los negativos. Porque falta la x. Así se miraría escrita de manera elegante. Y luego calcule esa integral, que solo es una, y tiene el área que le pedían. Así lo hemos calculado y hemos hecho todos los pasos. Con una diferencia, una función fue explícita esta vez, la otra no, le tocó sudar. Y si ninguna fuera explícita, pues le toca encontrar las 2 o 3 o 4. Terminé entonces con este ejercicio. Se está agotando la batería. Permítame que tengo estas cosas desconectadas desde casi 2 horas. Ni me había fijado. Estoy ahí dándole mantenimiento a una máquina, a otra máquina ahí. Borro esto, voy a revisar lo que hicieron ellos hacia abajo, revisémoslo, a ver si coincide con lo que estamos haciendo. Aquí están planteando las dos ecuaciones, miren. Ecuación 1 de la parábola, ecuación 2 de la otra, resuelve este sistema 2 por 2. No se lo hacen, sino que le dicen que es 0 y 2, por igualación. También puedo usar sustitución, como aquí tengo y, ponga allá arriba, ¿eh? Tenga los y, puedo igualar o puedo sustituir, que es lo mismo. Plantean la integral de 0 a 2, mire, de la línea recta menos la parábola, ya con los signos multiplicados. Y aquí tienen la integral, la evalúan y la respuesta es 4/3 de unidades cuadradas. Nosotros no hicimos la integral, la acepté. Aquí tiene la respuesta. Otra, hallar el área. Vamos a ver si tenemos condiciones. Sí. Mire esta otra. Estoy viendo, les dije, lo corrí un poquito hacia abajo porque podría ser integrales que no pudiéramos resolver porque el método es de cálculo 2. Por eso me tuve que revisarlo un poco hacia abajo. Dice,
hallar el área de la figura limitada por x cuadrado, que es una parábola cóncava hacia arriba y con vértice en el origen, y igual a x, que es la función identidad, que es una recta creciente que biseca el primero y el cuadrante 3, si no lo hace con los procesos usted, y las rectas verticales x igual a 0, una recta vertical en 0 y una recta vertical en 2. Vamos a ver cómo es esa curva. Empiezan ellos, puntos de corte entre la parábola y la recta, así no lo sabría usted. Lo primero que hay que hacer es la gráfica, y aquí la tengo. Esta sería, voy a poner las ecuaciones, voy a hacer un poquito descubierto esto, voy a poner las ecuaciones porque esas me las dan. Esta parábola me dicen que y igual a x cuadrado. No tengo por qué buscarla. La recta me dicen que y igual a x. No tengo problema. Y estas son las rectas x igual a 0, que es el eje y esta es la recta x igual a 2. ¿Qué región quedó acotada? Pues según la gráfica, lo puedo hacer con ciertas medidas. No lo haga así al chilazo, haga un poquito de medida. Entonces, tendría estas dos regiones, miras, acotadas. Y aquí le llaman ellos área 1 y área 2. ¿Por qué? Venga, ¿cuántas integrales van a ser necesarias? Si lo quisiera plantear, pongo un rectángulo representante aquí. Ese rectángulo, la función superior es la verde y la inferior es la roja, pero solo sería en esta superficie. Al pasar a la otra superficie, las cosas cambian. Note usted, en la primera superficie, lo verde está en la parte de arriba y lo rojo está en la parte de abajo, recta y parábola, pero aquí está invertido, se cambió. Por lo tanto, esto debe ser una sola integral y esta debería ser otra que habrá que sumar. De ahí vienen por qué le llaman área 2 y área 1, o región 1, región 2. Ah, pero ¿de dónde a dónde va a integrar? Aquí porque ya lo tienen ellos calculado. En este caso, este es muy visible, arrancaría desde 0 y terminaría en este punto que me tocaría calcularlo. Este punto me tocaría calcularlo, pero ese punto es la intersección de la parábola con la recta. Ahora, para este otro punto de integración ya no lo necesito porque el rectángulo sería exactamente hasta 2. No necesito este corte ni necesito hasta aquel, ya viene dado por la recta vertical, pero este sí lo necesito. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Puede ser igualando, es decir, ellos lo plantean así, una ecuación es y igual a x y la otra ecuación es y igual a x cuadrado. ¿Qué se formó? Un sistema 2 por 2. Resuélvalo con el método que usted quiera. Uno de ellos puede ser igualación. Entonces, igualando x cuadrado, como son y los dos, y igual a x. Y resuelvo, que es una ecuación facilita de resolver también. Aquí la idea no es estar resolviendo ecuaciones monstruosas. Las ecuaciones por lo general son ecuaciones sencillas, excepto que usted tiene que conocer el procedimiento. Pues. De aquí obtengo que un punto en x de intersección es 0 y el otro es igual a 1, que coincide con lo que estoy viendo, por lo menos uno de ellos en la gráfica. Es decir, aquí estoy en 0. Ese es el x igual a 0 que acabo de encontrar. Y el otro no lo conocía, por eso este es 1 ahí. La primera componente es 1, pero es la que yo encontré o encontramos nosotros. Una vez hecho eso, estamos listos para plantear el área con las integrales. Empezaría así, área de un solo. La primera región, puedo poner esos nombres. Ya que usé A1, puedo poner esto, es A1, puedo ponerlo, si ya lo tiene, o R, región 1, región 2. Puedo poner primero la fórmula. Eso es lo que resuelve el área que yo busco. Yo sé que se lo resuelve, pero ahora lo voy a plantear mediante integrales. El A1 es la integral de 0 hasta 1. Hasta aquí se mueve el rectángulo. Integral de 0 a 1 de la función superior menos la inferior. La superior es x y la inferior es x cuadrado. Pero la base, como siempre, es d de x. Es decir, que el d de x ya lo estoy interpretando como base de rectángulo. Pero es la suma de todos ellos. Más, ahí cambia. Es la integral desde 1, y aquí se movería el otro rectángulo, de 1 a 2. ¿De quién? De la función que está arriba, que es la superior, menos la que es inferior. Pero aquí es al revés. Es x cuadrado menos x, y la base de ese rectángulo sigue siendo el mismo diferencial en x. No lo cambié, del mismo ancho, por digámoslo así. Esto que está aquí resuelve mi área. Lo puedo plantear con una fórmula en base a símbolos. A algunos en vez de área, a esto le llaman región 2, y a este le llaman región 1. Entonces, cuando usted habla del área, que también acostumbran unos poner área total, como lo hacía en 111, es la región 1 más la región 2.
Y luego las regiones las puede calcular separado. Como esta, como es una integral chiquita, la planteo de un solo. Y la resuelvo. Aquí tendría resuelto mi ejercicio y lo reviso hacia abajo. Venga, vamos a revisarlo, qué es lo que hacen ellos. Por supuesto, aquí encuentran los lugares de corte. Van hacia abajo, plantean la integral, área 1, la separan, área 2, la separan, las calculan y luego la suman. Aquí, repito, no hay que estarse preocupando por si está debajo del X y encima, no, nada. Eso olvídese, la altura lo obtiene directamente por diferencial entre funciones. Nada que andar hablando de eje X. Este que está aquí no lo hago todavía, porque este es recomendable hacerlo mediante representantes horizontales. Si lo hiciera verticales tendría un problema. Lo puedo plantear ahorita, sin hacerlo. Notará usted de inmediato que si yo hago esta partición, si lo hago con rectángulos verticales, este podría ser un representante de área vertical, ¿no? Pero aquí habría otro. Mire lo que está ocurriendo. En realidad, si lo hago de manera vertical, son dos áreas. Esta es un rectángulo y lo puedo calcular con la fórmula de área de 111. La base es 1 y la altura es 2. Si la gráfica está hecha, ¿verdad? Es decir, que el área de esta parte, si lo hago verticalmente, no tendría problemas. Es un área de 110 normal, es un rectángulo, pues. Habrá que sumarlo. El problema es la área que sigue a la derecha. Una vez que pasa usted de esta línea al rectángulo vertical, las cosas aquí cambian. Ya no es rectángulo. Y no solo eso, de remate, esta función que está en color rojo, me da cólera esto, estoy escribiendo, haciendo garabatos y no estoy haciendo los cambios. Es y igual a logaritmo natural de x. Si usted planteara la integral con representantes verticales aquí, seguro que la integral va de 1, aquí lo puedo ver, el contacto, hasta llegar a 2. Supóngase que la gráfica está hecha. La función que está arriba es y igual a 2, muy claro, una constante, y le va a restar la que está abajo, pero la que está abajo es un logaritmo natural, y ahí está el problema. Porque no tenemos ninguna fórmula para integrar logaritmo natural. Eso se puede hacer solo por integración por partes. Entonces, aunque quisiera hacerlo de manera vertical, no podría por este logaritmo. Con lo que sabe hasta hoy, no lo haría. Y si sabe de integración por parte y lo usa, tiene 0, porque ese tema no es para cálculo 1. Entonces, esta integral no la podría hacer usted. Sí la de 2, pero no la del logaritmo natural, porque no existe regla si no búsquela en la lista. Hay una integral que produce un logaritmo natural, pero no es lo mismo que sea la integral de un logaritmo natural. Olvídese. No hay. Entonces, esta va a ser necesario integrarla de manera horizontal, pero cuando hablemos del tema. Se parece a lo que estamos diciendo, pero hay un pequeño cambio. Entonces, claramente esta no se podría hacer por representantes verticales, como lo estamos haciendo ahorita. Lo quito, no me interesa esa función todavía, esa gráfica. Continúo hacia abajo, ahí hacen los cálculos aquí, mire, integrar incluso haciendo cambio, integración por parte. Ese no me interesa. Nosotros lo vamos a hacer, para no integrar por parte, lo vamos a hacer de manera horizontal. Mire este otro. Solo lo planteamos y lo revisamos. Dice, hallar el área del recinto plano, es una superficie, ilimitada por la parábola. Miren que aquí usan bastante parábolas. ¿Por qué? Porque son las que más conoce usted si recién viene saliendo de 110. Está fresquito todavía. Entonces, por eso usan funciones o curvas conocidas. No se meten a curvas espeluznantes que se va a llevar más tiempo graficando que otra cosa. Claro que con un software lo hago en segundos. Pero como se supone que es en papel, que usted está metido en un aula y solo con calculadora, por eso están haciendo eso. Pero usted podría plantearlo también con un software. Esta parábola es cóncava hacia abajo, dice las tangentes. Ojo, las tangentes a la curva en los puntos de intersección con el eje X. Claramente me dan una curva, pero no me dan otra. Esas tangentes me va a tocar encontrarlas a mí. De repente esas tangentes son rectas, ¿se acuerda? La recta tangente. Y la ecuación seguro que una forma puede ser mx más b. Ahí le va a tocar trabajar a usted. No tiene las curvas completas, ni siquiera ha visto la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Primero se plantea el bosquejo gráfico. Una vez que se plantea el bosquejo gráfico, va a tener una idea de lo que tiene que hacer. Esto lo dejo para después, ni sé qué cosa es eso. Eso que estoy viendo como caracteres ahí, hasta esta altura no tendría ni idea para qué cosa es eso. Es que no se empieza así, pues. ¿Quién me ha dicho que se empieza así? Se empieza con la gráfica. Aquí tendríamos nosotros la curva que llaman ellos, creo que era 4x menos x cuadrado. Esta sí que es la parábola. Voy a poner menos x cuadrado. Creo que esa es, así como lo estoy viendo aquí abajo.
O ya le cambiaron el signo. No, está bien. Menos x, menos, más 4x. Esa sería la parábola. Pero estas serían las rectas tangentes. Mire, esto sería tangente a la curva, que es la que menciona por allá, y esta otra también sería tangente. Pero si voy a integrar de manera vertical, aquí tengo varios problemas. ¿Por qué? Solo viendo la gráfica. Ni siquiera estas rectas hay que encontrar la ecuación. Pero hay que encontrar la ecuación de una recta tangente que ya vimos. Aquí son rectas tangentes, la hay que encontrar. Mire, si yo agarro la primera integral y pongo un rectángulo vertical aquí donde se pueda ver más o menos, notará usted que empezando desde cero, la función que está arriba es la que está en verde. Y la función que está abajo es la que está en rojo. Pero eso ocurre exactamente hasta el vértice de esa parábola. Porque de aquí, mire, de aquí a la derecha, voy a poner un poquito más largo, las cosas cambian. Si yo sigo con ese rectángulo, voy a hacer en azul ahora, al pasar a esta región, no. Al pasar a esta región, mire qué pasa con el rectángulo. Ya el orden anterior se perdió. Es decir, en el anterior hasta este punto que es el vértice, hasta ese punto que es el vértice, ¿quién está en la parte superior del rectángulo? La recta, que tengo que encontrar la ecuación. ¿Y quién está debajo? La parábola. Pero eso ocurre hasta llegar aquí. Es decir, todo esto se calcularía con una sola integral e incluso le podría llamar región 1. No tengo problema. O área 1 si usted quiere, porque es un área. Pero al traspasar esa línea vertical, que sería la de simetría, las cosas cambiaron. ¿O sigue siendo la misma? Voy a revisarlo. O estoy hablando latas. No, ahora es la misma. Es decir, aquí, sí, cambió. ¿Por qué? Porque esta recta es una recta. Es una ecuación, es una curva. Y esta es totalmente distinta a la anterior. No olvide que esta es una recta decreciente y esta es una recta creciente. Entonces, en esta parte, la parte superior es la recta creciente, la parábola abajo. Pero al pasar al otro lado del eje de simetría, la recta es decreciente, no es la misma. Quiere decir que será una nueva integral. Esta sería una región 2. Pero otro gran problema es estas ecuaciones de estas rectas no las tengo. Ellos las encontraron, pero usted le va a tocar encontrarlas. Una vez calculadas las ecuaciones de esas rectas, es facilito plantear la integral. Voy a necesitar este punto de corte. Este punto no lo tengo. Aquí dice que parece que 2, pero porque lo dan. Usted tiene que calcularlo. ¿Y cómo lo va a calcular? Va a encontrar la ecuación de la recta 1, la ecuación de la recta 2 y la va a igualar porque es la intersección entre ellas. Así se encuentran. Pues. Entonces deberíamos empezar viendo qué es lo que hicieron ellos. Entonces ya tengo planteado más o menos o tengo la idea de qué hacer. Voy por la ecuación de las rectas tangentes. ¿A quién? A esta curva. Voy por la ecuación de estas rectas tangentes. ¿Y cómo se encontraba la ecuación de las rectas tangentes? Primero necesito encontrar la pendiente. ¿Y la pendiente qué era? Bueno, llegó la hora, pues. ¿No era esta la pendiente en un punto? ¿Sí? ¿Lo está viendo? Entonces, ¿qué cosa es esto? Esta es la curva, dice. Igual a 0. Este es para encontrar el intersecto. ¿Ves? Para graficar la curva, estos son los IX de la curva. Eso no es pendiente todavía. Quiere decir que la parábola pasa por 0, 0 en X y 4,0. Voy a verlo abajo. Es que así estudia uno cuando agarra los ejercicios hechos, empieza a verlo. Por 0, y está, y 4, y cóncava hacia abajo. Si es necesario más pasos, más pasos. Luego, dice, ecuación de la recta tangente en la parábola, en el punto 0, 0, ¿sí? Porque una pasa por 0, 0. Pues. Aquí está el punto de tangencia, ¿ves? Y la otra, ¿por dónde pasa? Por 4,0. No sé si se lo dicen en la hipótesis. Las tangentes en los puntos de intersección, mira. En estos puntos van a ser una tangente pasa por aquí, que sería un punto, solo falta la pendiente para encontrar la ecuación, y esta sería el otro punto para la otra recta. En otras palabras, este sería un punto donde pasa una tangente, porque son los intersectos, y aquel allá, el otro, lo tengo. Se me faltaría la pendiente. Y empiezan con el pleito de la pendiente. La ecuación de la recta tangente para la parábola en el punto 0, 0, primero agarran la curva y la derivan. 4 menos 2x. Ahora evalúan f en 0 y tienen la primera pendiente de la recta creciente es 4. Aquí está la ecuación. Y de la otra, mire, aquí tienen la derivada y evalúan en 4. Esto le da menos 4.
Y ahora viene por las ecuaciones de la recta, y menos y sub 0 por m menos x sub 0. Aquí están las dos ecuaciones. Y las simplifican. Una de ellas le da 4x, que es la que pasa por el origen, que es, si pasa por el origen siempre b es igual a 0, porque es ordenada al origen, y la otra es menos 4x más 16. Tienen la otra ecuación. Con eso ya están listos, pero no saben todavía qué lugar es ese punto de corte. Parece 2, pero no necesariamente 2. Entonces, para allá la intersección entre esas curvas, vengo y digo intersección entre curvas. Y el único que necesito es este nada más. ¿Cómo lo va a encontrar? Si quiere por igualación o forma las dos ecuaciones. ¿Cómo se llama una y? Se llama 4x. ¿Cómo se llama la otra y? Pues se llama menos 4x más 16. Mire. ¿Qué significa eso? Que este es 8x igual a 16. ¿Y cuánto vale x? Confirmado, vale 2. Entonces, para este punto, la primera componente 2 parece ser que pasa exactamente por el vértice. La primera componente del vértice. Ahora no es apariencia, ya lo sé. Por lo tanto, el área está lista. Le voy a llamar a esta región de la izquierda área 1 o región 1 y a esta región de la derecha área 2. Por lo que ya les mencioné antes. Entonces mi integral sería el área, perdón, mi área sería el área 1 con fórmulas normales más área 2. Ahora la planteo con integrales. La primera integral sería de 0 a 2. ¿De quién? De la función que está arriba, que es esta, menos la función que está abajo, que es la parábola. Y la parábola era, ¿dónde está la ecuación? Nos la pusieron aquí estos jetones. Es 4x menos x cuadrado. 4x menos x cuadrado. Aquí lo puedo poner de un solo, ya este menos, ¿no? Voy a hacer la multiplicación de una sola vez. Es decir, es el opuesto de la parábola, pues. El opuesto de la parábola sería, primero pongo x cuadrado, más x cuadrado, y lo ahora sería menos 4x. Y aquí pongo d de x y lo dejo escrito. Después lo simplifico. Todavía no. Más la otra integral sería de 2 a 4 de la función que está arriba, que en este caso el rectángulo estaría aquí, es esta recta, menos 4x más 16, 16, restada la parábola, vuelvo a restar esto, este pasa a ser positivo, este negativo, más x cuadrado, menos 4x, pongo el diferencial en x otra vez, y ahora voy a simplificar y reescribo. Esa integral sería de 0 a 2, que ya no debería hacer nada yo, esta x se cancela con esta x y me queda de x cuadrado d de x. Si me piden encontrar el área completa, pues la simplifico. Sería x cuadrado otra vez de 2 a 4, ya reescrita. X cuadrado, este 4x, con este 4x da menos 8x, diferencial en x. Solo me faltaría calcular esas integrales y evaluar qué es calculadora. Esta es la fórmula de integración que resuelve el área. Claro, ellos le dicen que da el número. Y aquí lo puedo ver, pues, de 0 a 2. Aquí lo plantean, la otra y después la simplifican, que es exactamente lo que estoy haciendo. Lo voy a ver hacia abajo. Ya casi terminamos esta parte. Aquí están las integrales. Ellos no simplifican, sino que un solo ponen la primera integral de x cuadrado, luego lo simplifican, la evalúan 16 tercios. Y termina. Entonces, aquí interesante está esto. Esto es con representantes verticales de área. El otro va a ser suyo. Ahora quiero plantearles, vamos a ver este otro y esta cosa que es. Buenísimo también, pero este ya viene con otras opciones. Entonces, ya hemos aprendido a calcular área entre curvas. Buscamos otro archivo. ¿Qué hay aquí? Aquí hay unos ejercicios pendientes, ¿no? Aquí, mire, tenemos este. Aquí no hay nada de ayuda, ¿no? Hallar el área limitada por la recta x más y igual a 10, el eje x y las ordenadas x igual a 2. ¿Por qué no hacemos ese? Hagamos ese es cierto. Vamos a ver si encontramos algún espacio en blanco. Es que no nos quiere ya pintar aquí. Dice, hay que encontrar el área de esta región limitada por esta que es una recta, el eje de las X y las rectas verticales 2 y 8. Pues entonces empecemos. Voy a hacer si lo podemos hacer aquí, aunque está un poco pequeño. No debería hacerlo aquí porque es un enredo, pero no hay para dónde. Voy a empezar graficando. Y ahí voy con todo. Este ya sé que es una recta.
Por lo tanto, uso el método de los intersectos. Cuando x vale 0 y y vale 0. Si x vale 0, y vale 10. Y si y vale 0, x vale 10. Pasa por 10,10. 10 en x, decreciente, ¿verdad? Voy a suponer que está aquí y 10 en y. Gráfico esa recta, más o menos así. El 10 lo voy a poner ahí. Este es lo único que hay que trabajar un poco. Con un programa es facilito, como GeoGebra hablado un ratito. Y luego dice el eje X, aquí está el eje X, y las rectas verticales X igual a 2, voy a poner, no lástima que no la puedo poner punteada, poner en verde. Supóngase que aquí está X igual a 2. Y X igual a 8, que es más chiquito que 10. Así, ¿ves? Y la región acotada, ¿cuál debería ser? Usar amarillo. Amarillo usar. Voy a poner los nombres de las rectas. Esta es X igual a 2. Y esta sería X igual a 8. A leer el ejercicio, porque aquí pudiera pintar esta, ¿ves? Pudiera pintar esta esquinita, pudiera pintar esta otra, pudiera pintar dos, no sé cuántas. Tengo que leerlo de nuevo para interpretar qué es lo que debo colorear. Y le pido que coloree. La tarea tiene que venir con colores, esas áreas. Colores no puestos o mal puestos, va para abajo. Tareas quito por coloración, mal coloración, mal trabajo. Entonces, ya el área limitada por la curva igual a 10, voy a poner el nombre de esta curva. Esto es x más y igual a 10, para no andarla buscando en el ejercicio. Lo pongo así, o puedo poner y igual a 10 menos x, ya explícito. Si lo necesito, solo lo despejo. Luego sigo. El eje de las x, aquí tengo el eje x. A ver, esto sería el eje y. El eje y. Y las rectas verticales, x igual a 2, que aquí está. Debería ser punteada, pero no se puede por el software. E igual a 8. Pregunta, ¿esta es la región la que debería colorear? No. No. ¿Sería este triangulito pequeño? No. Perfecto. Entonces sería esta, ¿verdad? Ya lo detecté. Ahora, ¿cuántas integrales y cómo? Perfecto. Voy a empezar. Primero es, si el rectángulo es vertical, mi representativo, ¿cuántas? No se mires amarillo, ¿verdad? Mires amarillo, pongámoslo color negro. ¿Cuántas integrales necesitaría? Mire, es claro que el rectángulo desplazándose verticalmente desde 2 hasta 10, la función que está arriba sería la de esa recta. La de esa recta. Cólera completa. Mire, mal concentrado. Arriba, la recta. Y la de abajo es el eje de las X. Alguien puede decir, pero esa es área bajo la curva, sí, cuando está arriba. Pero ¿por qué no usa el concepto anterior? En vez de estar pensando que está arriba, que está abajo, ¿y eso para qué? No lo necesita. Voy a plantear el integral. Pero como vertical, no olvide que su integral va a estar en X. Eso implica obligatorio que la curva superior, en este caso esta, debe estar explícita para y, es decir, en X. No puede usarla así como está, tendría que despejarla. Tiene que ser explícita para y, es decir, estar en X ya. ¿Estamos? Ahora sí, es la curva 1. No olvide, estoy usando la base con X. Y la curva otra que está abajo es esta. Debe ser explícita para y, pero ese y igual a 0, compañeros. Ya lo tengo. Esta no tiene variable, no importa porque es horizontal. Entonces diría, es la integral y solo es una, desde 2 hasta 8. De 2 hasta 8. De la función que está arriba, ¿y quién es? 10 menos x. Menos la función que está abajo, si quiere pongamos el menos. ¿Y quién es la que está abajo? Y igual a 0. Póngalo, no pasa nada. Veces diferencial en x. Esta es la fórmula que me genera el área. Y la puedo reescribir, que es recomendable antes de integrar. Reescrita de 2 a 8 sería de 10 menos x. El otro es 0, que no, por lo general uno lo hace de un solo. Y aquí pongo de dx, calculo esa integral definida y terminó con su área. Así se pueden hacer todos estos ejercicios.
Te va a tocar trabajar. Yo no voy a seguir haciendo ejercicios de esto porque le voy a explicar la forma cómo se hace cuando el rectángulo es horizontal, con representante horizontal. Esta guía se la mando al solo terminar la clase, le llega por Telegram. No sé si tiene respuesta a esto, pero son ejercicios para que se pueden hacer todos, la mayoría de ellos. Son pocos, son 15 ejercicios. Y todos son funcioncitas válidas, algún valorcito absoluto por ahí, para practicar un logaritmo natural, ¿no? Buenos ejercicios ahí. Sencillo pero bonito. Entonces regreso. Ahora voy a hablar de integración, área entre curvas, usando representantes horizontales. Escriba ahí, área entre curvas, mediante representantes de área horizontal o rectángulos horizontales. Le voy a mostrar aquí antes de ir a ese tema, que aquí también puede haber utilizado esto, eso que estoy mostrándole ahorita. Solo como comentario, mientras paso al tema que viene. Así, ¿ve? Mire, aquí puedo usar un representante vertical, con la diferencia que la integral va a ser solo una para aprender. El rectángulo siempre tendrá en la parte de arriba la función x cuadrado y abajo será el eje x, pero no olvide que este y igual a 0. Pues. Y la integral se plantearía así, mire, desde aquí, que miro que es 0, hasta allá que lo veo que es explícito de la función que está arriba, menos la función que está abajo. Pues. Ya no necesito saber si está sobre el eje x. ¿Y eso qué es? La integral de x cuadrado, que lo obtengo del sol. Para que vean ustedes que el último método es general. Sigo hacia abajo, lo mismo haría en todas esas, que lo pueden plantear como área entre curvas, en vez de estar hablando de sobre, debajo del eje x, estar con ese pleito. Quisiera irme hacia abajo, hay varios ejercicios. Aquí también está el cambio de límites de integración en este libro. También hablan de ello. Lo que pasa es que lo hablan bien despacio. Ya los dije todo en un minuto, por lo menos en la clase anterior. Quiero mostrarles un área donde se den cuenta ustedes que no es fácil obtenerlo de repente de manera horizontal. ¿Y por qué eso de representantes horizontales y verticales? ¿Y por qué? Ah, bueno, hay algunas integrales que salen mucho más fácil utilizando representantes verticales y otras utilizando representantes horizontales. Lo que sí es cierto es que si se puede integrar con ambos procesos, la respuesta va a ser la misma, pero la dificultad podría ser mayor con uno que con otro. Entonces ahí es donde le toca a uno discriminar qué le conviene más. Por ejemplo, les quiero mostrar una gráfica aquí hacia abajo. Es que los libros se me quedaron en la U. Los materiales más que todo. Y el libro también se me quedó allá para haber sacado una. Aquí está uno. Particularmente, por ejemplo, este. Supongo, ya tengo la figura hecha con todos los límites. ¿Cuál es el inconveniente de representantes verticales? Mire, si usted toma un representante vertical, este vértice lo podría encontrar facilito. Ese vértice lo puede calcular fácil. Y aquí la primera componente ya se la dan. Si lo hago de manera vertical, se miraría que el rectángulo se desplazaría de 0 a 1, pero hay un problema. La función que está arriba, estamos, escrita como y igual a, que debería ser, porque recuerden que está tomando verticales. Aquí se la da en x. Le tocaría despejar para y, y mire, esta es una ecuación cuadrática para y. Hay que utilizar el discriminante y un montón de cosas. Y la ecuación que está abajo es esta misma, pero hay que despejar para y. Y al despejar para y le va a salir dos valores de x. Esto está complicado. Ojo con esto. Solo esta que estoy viendo. Note usted que si es representante vertical, debería ser y igual a f de x o g. Queriendo decir que la que debe estar despejada es la y no la x. Ojo, ojo, ojo. Mire lo que está ahí, primer inconveniente. Y le tocaría despejar una ecuación en dos variables usando el discriminante, la fórmula cuadrática, o no se puede factorizar porque no es un número larguísimo. Y de remate, van a haber raíces cuadradas si se descuida ahí. La integral con raíces. Ese es el primer inconveniente de esto. Lo borro. Pero ¿qué pasa si yo cambio de orientación mi rectángulo? Ahora digo, no, fíjese que ahí me van a matar. Lo voy a hacer horizontal. Lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Recordar, lo voy a hacer grandote aquí, pero no tan ancho. Recordar lo siguiente. Cuando vamos a utilizar representantes horizontales, lo primerito es que la altura ahora ya no se llama, las operaciones con funciones. La altura siempre se va a llamar
diferencial en Y. Por ahí estoy terminando la hora ya. Y la base, esto sería la altura. Cuando es en Y, la altura es el de Y. Siempre. Absolutamente siempre. Pero la base es en el entendido que lo que está integrando está limitado por dos curvas, una a la derecha y otra a la izquierda. Estoy graficando en azul. ¿Estamos bien? Aquí está el rectángulo. Una a la derecha es la curva y la que está a la izquierda es el eje Y en ese caso. Aquí voy a poner dos curvas cualquiera. Imagínense que este se llama F, el azul. Le dejo la variable pendiente. Imagínense que la otra se llama G. Dejo la variable pendiente, compañeros. ¿Por qué estoy poniendo variables si le estoy diciendo que lo dejo pendiente? Mire qué bonito va a trabajar esto. Ok. Decíamos nosotros, para tener un referencial completo, que si era vertical, siempre este era d de x. Y las curvas superiores, si quiero lo puedo poner ahora con más calidad. Esa es una de ellas, hagámosla más larga. Para recordar lo que estamos haciendo. Y luego voy a poner la otra en rojo. Y aquí está la región acotada. Toda esa es la región acotada. Solo pongo el rectángulo para anotarlo. Estas funciones eran y igual a f de x. Una de ellas, es decir, despejada la y. Y la otra, g o y, igual a también a g de x. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir eso? Que si el rectángulo representativo era vertical, las curvas deben venir explícitas para y. Siempre. Caso contrario aquí. Y la integral siempre se planteaba con respecto de x. Es por eso que se necesita que las y dependan de x. Que la y dependa de x. De ahí venía la integral de f de x menos g de x. Podría ser, no digo que es el caso, veces d de x. Aquí pondría el límite de integración de dónde se movía el rectángulo. Pero aquí no. El primer inconveniente y la diferencia está en lo que ya estoy mencionando. La altura es el diferencial en y. Pero estas deben ser explícitas para x y estas dependen de y, que es la variable de integración. No podrían depender de esta de x porque entonces serían constantes. Estas deben depender de y obliga a que las ecuaciones estén explícitas para x. ¿Qué significa eso? Que si vienen en y, para pasar allá, para eso hay que calcular la inversa. Estas cosas son inversas. Si una expresión viene dada despejada para y usted la quiere despejada para x, calcule su inversa que usted aprendió en 110. Es lo primero. Es decir, esta debe estar en x, en y, perdón, o explícita para x igual a x igual a. Y ahora sí, la integral se resolvería así. Imagínese que este punto visto sobre el eje y, supóngase que el eje y es este. Recuerda que el rectángulo se va a mover vertical. Este punto de contacto antes necesitamos en x, ahora no. Imagínense que este punto es C, la segunda componente. Y la segunda componente de aquel es D, pequeña. El rectángulo entonces horizontal se movería desde este punto C hacia arriba, ¿sí ven? Hasta llegar a D. Eso significa que los límites de integración ya son reflejados sobre el eje Y, ya no sobre el eje X. ¿Por qué? Cambió la variable. Y ahora, eso sería de dónde a dónde movería el rectángulo. Repito, agarra la región y lo desplaza. Desde C hasta D. Parecido en el eje X, pero ahora en el eje Y. ¿De quién? Empecemos. La altura de ese rectángulo siempre es de Y. Pero la base, que sería el valor de x a la derecha, que es esta función, ¿ves? La función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. Si lo hago con este formato, veo que la que está a la derecha se llama f de y. Ponga aquí f de y. ¿Qué le va a restar? La que está a la izquierda, la que está en rojo. ¿Y cómo le llamé? G de y. El resto sigue siendo idéntico. Integrar ahora en y. Todo va a estar en y, hasta los límites de integración. Esa es la diferencia cuando se habla de rectángulos horizontales. El rectángulo se mueve verticalmente, la altura es de y, y la base de ese rectángulo va a ser la diferencia entre la función que está a la derecha, llámele como le llamen, menos la que está a la izquierda, que no es nada más que la base. Es diferente. Y aquí en este caso voy a borrar todo esto, se aplicaría perfectamente esto. Mire, si yo quisiera plantear la integral, esta integral, vamos a terminar, nos vayamos hoy, ya casi terminamos, el resto lo puedo dar de lectura a usted más bien, sería, si yo quiero la integral que resuelve esa área, sería desde 0, el rectángulo se movería desde 0
pero llegaría tocando la región hasta 2. ¿De quién? Ya sé que va a ser de Y. De la función que está a la derecha. Pero ¿quién es la que está a la derecha? Escrita en Y. 2y menos y cuadrado, que es facilito de integrar. ¿Y quién es la que está a la izquierda? Esta es x igual a 0, la recta vertical. Despejada para x, menos 0. Mire qué bonito. D de y quiere decir que eso me llevaría a una integral sencillísima y sin tener raíces. 2y, y menos y cuadrado veces d de y. Aquí tengo mi área calculada con un representante de área horizontal que funciona de maravillas y con una belleza sin igual. Ahí terminaría nuestro trabajo en la próxima clase, que debería ser mañana, no sé, o nos ponemos de acuerdo. ¿Cuándo sería la otra clase? Para terminar esto. El Porque martes. ya voy a programar los exámenes. No traje la lista de las clases, lo dejé en la mesa ya. Ayúdeme cuando está programada la otra clase en forma rutinaria. El martes. El martes, no muy tarde. La pasamos para el lunes. Terminamos el lunes. Y ya el lunes les doy la programación de los exámenes 3 y ahí vamos a ir planteando la reposición y hablando. Entonces la Está bien. clase se mueve para el lunes por única vez porque va a ser el último día de clase. Y si no llega el lunes, el video también se lo dejo ahí, o si no, le dejo el tema del tema, porque ya terminé, porque esto es lo mismo que vamos a hacer con respecto a lo que hicimos con los representantes verticales. Si lo único diferente es calcular algunas inversas ahí. El lunes a las 10 apunte. Lunes a las 10, vamos a ver. La asistencia de hoy son 21, están hoy. Estamos bien, ahí terminaríamos esta cosa. Y podría ir hacia abajo también, ver áreas. Mire. Esta área, esta está despejada para ayer. Antes de que se vayan, nos quedamos un ratito, si quiero que nos enseñe. Las 10, las 11:01, 5 minutos, para que veamos esto. Fíjese que esto, si lo planteo de manera vertical, el rectángulo sería así, ¿ve? Y me tocaría mover el rectángulo de manera vertical de 0 a 1. La función que está arriba, si fuera vertical, es y igual a 0. Y la función que está abajo es y igual a x cuarta, que se puede integrar, ya lo vi, que se puede integrar fácilmente. Ahora, ¿y qué pasa si lo quiero hacer de manera horizontal? Para ver qué es lo que ocurre. La integral entonces se movería de 0 hasta 1. Esta curva había que despejar x, pero si despejo para x, ¿con qué me encontraría? Mire, sería y cuarta igual a x. Es decir, que en vez de integrar una función con raíces, voy a integrar una función polinómica, pero si lo hago en x. Y esta otra, estamos, ¿cómo la calcularía? Así voy dándome cuenta de que cuando voy a integrar de una forma o de otra. Normalmente como estudiante uno se acostumbra a integrar en x siempre. Pero no, si puede estar cambiando, puede estar probando en la casa haciendo ejercicio. Si hay alguna otra gráfica aquí, si no nos vamos ya. Para no estar con esto. Aquí vienen los cambios de límite, ¿no? En este libro. O la integración por sustitución es más bien. Déjeme ver si hay alguna gráfica para mostrarla. Y nos vamos. Dejemos ver una de esta abajo. Esa no me llama la atención, tampoco esa. Aquí un montón de ejercicios. No hay nada. Ahí nos encontraríamos el lunes. Va a repasar esto y ahí va el material. Ahí le voy a mandar la guía pequeña que estaba haciendo. Entonces nos quedamos ahí, cerramos pantalla. Paramos la grabación. Detener grabación.